Buen día, mi nombre es Taborda Barrios y hoy les vengo a hablar sobre los medios de contrastes. Es importante aclarar que no todas las pruebas radiográficas llevan contrastes, pero muchas sí lo hacen. Estas sustancias se utilizan para diagnosticar y diferenciar los órganos y los tejidos y para detectar de forma más fácil si existen lesiones o enfermedades. Los medios de contrastes son una sustancia que se introducen en el organismo antes de realizar una radiografía y que ayudan a diferenciar mejor los órganos y los tejidos. Permiten ver con más precisión si están sanos o alguna lesión o enfermedad. Y pueden aplicarse por vía oral, renal e intravenosa intraarterial. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Leonardo Castro y Dueñas del curso de Imagenología Especial y el día de hoy voy a tratar los siguientes temas. En el tema de medio de contraste voy a tratar la clasificación de los medios de contraste y la dosis de medio de contraste para exámenes radiológicos. En conceptos básicos de enfermería, los tipos de catéteros y alcohol utilizados en procedimientos de radiología. Comenzando con la clasificación de los medios de contraste, tenemos que ellos se clasifican de diferentes maneras. Comúnmente se utilizan los medios de contrastes radiográficos, los medios de contraste por resonancia magnética y los medios de contraste ayudados. En los medios de contraste radiográficos se utiliza el elemento bario para radiografías convencionales. Esto para poder visualizar estudios como en el estudio de- del tracto gastrointestinal y para visualizar órganos abdominales. Eh, en los medios de contraste ayudados se puede saber que son utilizados en tomografía computarizada, urografía, angiografía, entre otros estudios. Este, este medio de contraste se puede ingerir por vía oral, por vía intravenosa o también por vía rectal para poder visualizar en el estudio. Tenemos el medio de contraste por resonancia magnética. En este se utiliza un elemento llamado gadolino. Eh, este elemento emite señales en presencia del campo magnético, como la resonancia magnética. Eh, este elemento se puede decir que es administrado por vía intravenosa. Bueno, eh, la dosis de medio de contraste para exámenes radiográficos, eh, estas dosis se miden en mililitros y depende de distintos factores del paciente. Su edad, el peso, el lugar donde se va a realizar el estudio, la vía de administración, como anteriormente ya había dicho que habían tres vías de administración que normalmente se utilizan para los medios de contraste, ya que sea intravenosa, vía oral o vía rectal. Eh, y los tipos de contraste que se va a integrar, como es el contraste para resonancia magnética, tenemos que ese contraste es utilizado, se ingiere por vía intravenosa, a diferencia del de yodado, que se puede administrar por vía intravenosa, oral o rectal. Cordial saludo, mi nombre es Wendy Milena Castro. De los medios de contraste voy a exponer el tema de vías de administración de medios de contraste y extravasación. Encontramos varias vías de administrar el medio de contraste en radiología. Como lo vemos en la diapositiva, encontramos la vía oral, que se administran de manera líquida, esto para contrastar o distender la pared del tubo digestivo. Se utiliza el contraste de bario, las sales de yodo hidrosoluble, el agua. Encontramos la vía rectal,
que se administra para contrastar o distender las heces colónicas en estudios del tramo digestivo. Utilizamos contraste de bario, el yodado hidrosoluble, el aire ambiental, agua, la vía vaginal, que administramos contraste yodado hidrosoluble, y esto es mediante una sonda especial. Tenemos la vía endovenosa, que es la vía más común. Se administra contraste de gadolinio, el contraste de yodado, las microburbujas, mediante una vena que se toma en el brazo o en la mano. Tenemos la vía intraarterial, que se administran contrastes de yodo, contraste de gadolinio, y por último encontramos la vía intraarticular, que se administran contrastes de yodo, gadolinio, incluso hasta soluciones fisiológicas como es el suero. Todas estas vías es la manera en cómo administramos el medio de contraste en una prueba diagnóstica. Tenemos la extravasación. Es cuando el medio de contraste no entra a través de un vaso y se queda en los tejidos circunstantes, es decir, queda alrededor de la vena. Esto genera una respuesta inflamatoria en la piel del paciente, incluso puede producir necrosis hasta ulceraciones. Esto suele suceder cuando la punta del catéter queda afuera de la vena o cuando hay una ruptura de la pared de la vena, o también cuando hay una alta presión en el inyector y el catéter del paciente es de calibre pequeño. La extravasación genera unos síntomas. Hay pacientes que tienen sensación de compresión o rigidez en el área, dolor, ardor. Incluso hay pacientes que son asintomáticos, que el tecnólogo se da cuenta porque visualiza un aumento o un bulto donde está la punción. Como visualizamos o observamos aquí en la imagen, el tratamiento para la extravasación es extender o elevar la extremidad por encima del corazón del paciente donde esté la extravasación. Colocar en la extravasación compresas frías de hielo, esto con el fin de disminuir la inflamación, y hacer un control y seguimiento de estos pacientes, de cómo va la extravasación, sobre todo si es un paciente ambulatorio, pedirle el contacto telefónico para ver cómo va la extravasación. Y por último, interconsultas de cirugía plástica. Ya esto se da cuando ya sospechamos que hay una complicación en la extravasación. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Auri Ballesteros. Les voy a explicar las reacciones adversas que se presentan con los medios de contrastes. Bueno, estos pueden dividirse entre leves, moderadas y graves. Como podemos observar aquí las imágenes, en los leves son las más frecuentes. Con el 99% del total de las reacciones, como la ansiedad, náuseas, vómitos, eritemas leves, calor generalizado, enrojecimiento de la cara,
Para esto no necesita tratamientos y ceden espontáneamente en pocos minutos. En la moderada, significa el 1% del total de las reacciones adversas. Estos se presentan como urticaria difusa, edema, broncoespasmos leves. Estos requieren tratamiento, pero en la sala de rayos X. Cuando son graves, se trata de urticaria generalizada, edema de laringe, broncoespasmo severo o shock, arritmia cardíaca, convulsiones. Estos por lo general necesitan internación. Eventualmente pueden llevar a la muerte por insuficiencia cardiorrespiratoria o daños neurológicos irreversibles. Estas son las reacciones adversas que se pueden presentar con los medios de contrastes. En los tratamientos y a las reacciones adversas a los medios de contrastes, en caso de presentar reacciones adversas leves o moderadas, se puede utilizar ¿como qué tratamiento? Bueno, aquí observamos la difenhidramina de 25 a 50 miligramos por vía intravenosa. Esta se usa para tratar las reacciones alérgicas. La prednisolona de 30 miligramos por vía oral. Esta interviene regulando muchos de los procesos metabólicos del organismo. Y la hidrocortisona de 200 miligramos por vía intravenosa alivia la inflamación, enrojecimiento, dolores. Y en las reacciones graves, ya el paciente necesita oxígeno, es necesario a veces adrenalina, dependiendo de lo que presente, y los líquidos intravenosos. ¿La adrenalina qué es? Eso es un fármaco de emergencia. Ya cuando hay un problema cardiovascular como un paro cardíaco o en caso de anafilaxia severa. Esto sería más que todo los tratamientos que se pueden utilizar en caso de presentarse este tipo de reacciones adversas. Muchas gracias. Buen día, cordial saludo. Mi nombre es Aurillanet González y a continuación vamos a conversar un poco acerca de las contraindicaciones para el uso de medios de contraste. Empezamos. La principal contraindicación en el uso de medios de contraste, específicamente medios de contraste iodados, está dirigido a aquellos pacientes que padecen de una enfermedad en la que están comprometidos sus riñones. Y es que los medios de contraste iodados por naturaleza generan una insuficiencia renal transitoria y adicionalmente se excretan o se liberan vía renal. Entonces, para estos pacientes que sufren de una insuficiencia hepatorrenal, es decir, hay una disminución de la función renal, por supuesto, lo que se pudiese desencadenar acá es que se eleve exponencialmente la creatinina sérica y en consecuencia surja una obstrucción intratubular, es decir, un taponamiento de los túbulos del riñón. Por supuesto, lo que menos se desea en este caso es a su vez caer en una reacción adversa grave, tal como lo es la nefropatía. Otro de los pacientes que padecen de una enfermedad en la que también se ven comprometidos sus riñones son los pacientes diabéticos. Y es que en el caso de los diabéticos, como ellos de por vida tienen que consumir un medicamento antidiabético llamado metformina, este medicamento precisamente también se excreta vía renal en su 90%. Entonces, ¿qué se puede generar si por error se administra medio de contraste yodado? Aquí lo que se puede generar es el desarrollo de la llamada acidosis láctica. Fíjense que sí, está contraindicado la administración de
del medio de contraste yodado en diabéticos, pero siempre, por supuesto, bajo la lupa del médico y también evaluando cómo esté el grado de insuficiencia renal. Hay casos en los que sí se pudiese administrar, tomando como referencia o tomando la precaución de detener la ingesta del fármaco 48 horas antes de la toma del examen, continuando 48 horas después de la toma del examen. Repito, teniendo como referencia la insuficiencia renal y, por supuesto, a discreción sin duda alguna de la parte médica. El otro grupo de pacientes cuya enfermedad compromete también a sus riñones, por supuesto, son las personas mayores. Las personas mayores de por sí están predispuestos a sufrir de una insuficiencia renal. Por supuesto, también estos pacientes que tienen enfermedades de tipo cardíaca, hipertensión, hipotensión, pues totalmente negado el uso de medios de contraste yodados. Aquellas personas que de por sí son alérgicas al yodo como elemento, que son alérgicas a la comida de mar, a pescados, mariscos, totalmente contraindicado la administración del medio de contraste yodado. También a aquellos pacientes que tienen historial de enfermedades como el asma, de alergias a nivel respiratorio, pues con mucha precaución. Y por último tenemos al grupo de pacientes diagnosticados con lupus, mieloma y por supuesto con hipertiroidismo. Buen día, cordial saludo. Quien les habla nuevamente, Aurillanet González, y en este espacio vamos a hablar un poco acerca del consentimiento informado. El consentimiento informado es un informe, es un documento, es un escrito que tiene carácter de tipo legal, en donde la entidad, el médico, acuerdan con el paciente la práctica, bien sea de un procedimiento o de una intervención quirúrgica. Este documento debe contener, en términos generales, lo siguiente: ¿qué se le va a hacer? ¿Cómo se le va a hacer? ¿Cuánto tiempo aproximado va a durar esa intervención? ¿Qué esperar a corto, mediano y largo plazo en cuanto a beneficios, posibles riesgos y contraindicaciones? Lo ideal o la forma ideal en la que debe estar redactada esta información debe ser de forma clara, de forma concisa, libre de tecnicismo en lo posible, libre de abreviaciones, tachaduras y enmendaduras, de modo que el paciente, siempre y cuando se encuentre bajo un estado racional, autodeterminado, autónomo, sea capaz entonces de entender la información, analizarla, evaluarla, aceptar o negar la práctica de lo que la entidad ha propuesto para él en procura de su salud. Normalmente este documento está dirigido para que sea firmado por el paciente. Sin embargo, hay casos en los que el paciente pues no se encuentra en un estado psicológico aceptable, es decir, no es capaz de poder analizar, entender lo que se le va a realizar y qué esperar del procedimiento a realizar. Por lo tanto, se designa a un representante legal para que firme en su nombre. También se da el caso de colocar un representante legal, pues cuando el paciente se encuentra bajo anestesia o se trata de un paciente menor de edad. En nuestro país, en Colombia, tenemos a la Ley 23 de 1981, la Ley de Ética Médica, que consagra, por cierto, el consentimiento informado y claramente indica que ningún médico debe ser capaz de practicar un procedimiento o una intervención quirúrgica sin la aceptación, aprobación
y consentimiento del paciente. Y, por cierto, hacen énfasis que este paciente, más allá de estar en un estado racional y en un estado psicológico aceptable, no debe de estar o sentir presión alguna para la firma de este documento. Saludos cordiales, Auri González.